Hola, qué bueno que nos acompañan hoy. Vamos a explorar a fondo un concepto fascinante que está cambiando cómo entendemos el cerebro, la neurodiversidad. Así es. O sea, qué es realmente, cómo se manifiesta y, súper importante, cómo podemos apoyar mejor, ¿no? Especialmente a niños, niñas, jóvenes en casa, en la escuela. Exacto. Y fíjate que para esta exploración revisamos un montón de material. Sí, ¿cómo qué? Pues mira, desde artículos súper informativos, muy prácticos, de sitios como Ser Autismo, EPSI, Extraordinary People, Bloom Healthcare, Ah, ok. hasta visiones más clínicas, ¿no? Del Child Mind Institute, Top Doctors. También vimos enfoques educativos de e-docentes, un estudio académico de Chile sobre inclusión. Interesante. La visión general de Wikipedia, claro, e incluso una discusión en Reddit que estaba buena sobre recursos para docentes. Wow, súper completo. Entonces, la misión de hoy es, pues, ir más allá de la definición, ¿no? Entender la neurodiversidad como es, una variación natural, no un defecto. Justo eso. Queremos sacar las ideas clave, las estrategias prácticas y entender por qué la inclusión de verdad nos beneficia a todos. Bueno, pues, a meternos en materia. ¿Va? Para empezar, este término, neurodiversidad, ¿de qué estamos hablando exactamente? Porque no es una enfermedad, ¿cierto? Para nada. Es un cambio de perspectiva, diría yo. La neurodiversidad reconoce que los cerebros funcionan de maneras distintas y que esa variedad es, pues, natural, normal. Ok. No se trata de buscar una cura, para nada. Es más bien comprender, aceptar, apoyar una diferencia que simplemente está ahí. La idea, bueno, la impulsó mucho en los 90 una socióloga australiana, Judy Singer. Ajá. Ella misma, dentro del espectro autista, y promovió justo eso, ver estas diferencias como diversidad, no como patologías que hay que corregir. Claro, como parte del abanico humano. Y de ahí vienen estos otros términos que oímos más, ¿no? Neurodivergente y neurotípico. Exacto. Neurodivergente se usa para, pues, para describir a alguien cuyo cerebro funciona diferente del estándar social, digamos. El promedio, por así decirlo. Ándale. Y neurotípico sería quien sí encaja en esa mayoría. Pero ojo, es importante decir que neurodivergencia no es una sola cosa, es un espectro amplísimo. Sí, eso he leído. Abarca condiciones como el trastorno del espectro autista, claro, el famoso TEA, pero también el TDAH, la dislexia, dispraxia, síndrome de Tourette, TOC, disgrafía, discalculia, o sea, muchas formas distintas. Entendido. Una gama muy, muy amplia de procesar el mundo. Ahora, si alguien nos escucha y dice, a ver, ¿cómo sé si yo o alguien cercano podría ser neurodivergente? ¿Hay señales comunes? Aunque cada persona sea un mundo, claro. Sí, claro, cada quien es único, pero sí hay ciertos patrones, digamos indicadores. Por ejemplo, diferencias en la comunicación social. ¿Cómo cuáles? Pues, dificultad para leer el lenguaje no verbal, ¿sabes? O captar ironías, seguir como las reglas sociales que no están escritas. También pueden ser intereses muy, muy intensos, muy específicos, o patrones de comportamiento repetitivos que muchas veces ayudan a la persona a regularse. Ok. La sensibilidad sensorial es otro tema clave. Mucha sensibilidad o al revés, muy poca, a luces, sonidos, texturas, sabores. También puede haber, pues, desafíos con la atención, la organización, formas distintas de aprender, de procesar la info. Y a menudo, fíjate, esto viene con talentos o habilidades súper específicas en algunas áreas. Suena a cosas que quizá muchos notamos en algún grado, ¿no? Pero me imagino que no es tan fácil como decir, cumplo con esto, esto y esto y ya está. ¿O sí? ¿Un autodiagnóstico? Uy, no, para nada. Definitivamente no. O sea, identificar rasgos puede ser un primer paso, ¿no? Para entenderse mejor. Pero para tener claridad, sí es crucial una evaluación profesional. ¿Con quién? Pues con psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, profesionales de salud mental que tengan experiencia en neurodesarrollo. Y no es solo platicar, ¿eh? Claro. Usan herramientas específicas, entrevistas detalladas, observan la conducta, a veces aplican cuestionarios estandarizados, como el A2, por ejemplo, para rasgos autistas,
o escalas tipo Conners para TDAH. Entiendo. Y fíjate que para muchas personas, recibir un diagnóstico formal no es algo malo. Al contrario, puede ser un alivio enorme, una explicación que da sentido a muchas cosas vividas y permite buscar los apoyos adecuados. Claro, ponerle nombre a la experiencia debe ser, liberador para muchos. Ahora, aterricemos esto al día a día. En una familia, si hay un niño, una niña neurodivergente, ¿cómo pueden los papás crear un ambiente que de verdad funcione? Aquí es donde creo que se pone súper interesante y práctico. Totalmente. Y yo diría que el punto de partida es la comprensión, la aceptación genuina. Sí, educarse sobre la condición específica, pero sobre todo ver al niño, a la niña, por quien es, con sus fortalezas, sus retos, no a través de una etiqueta. Enfocarse en lo positivo. Exacto, en lo que sí puede hacer, en sus intereses, sus talentos y algo importantísimo, buscar apoyo, conectar con otras familias, con profesionales. El vínculo afectivo seguro, esa aceptación en casa, esa es la base de todo, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Y más allá de la actitud, que es básica, hay estrategias, así, concretas, para la casa. Me imagino que el espacio físico influye mucho. Muchísimo. Adaptar el entorno sensorial es clave para muchos niños y niñas. Por ejemplo, Pues cosas como reducir el relajo visual, ¿no? Usar colores más suaves, controlar el ruido, quizá con alfombras, cortinas gruesas, tener opciones de luz, chance evitar los focos fluorescentes que son muy intensos, preferir luz que se pueda regular. Y algo súper útil, crear un espacio seguro, un rinconcito de calma en casa. qué buena idea. ¿Sí? Un lugar chiquito, predecible, donde puedan ir a regularse cuando se sientan abrumados. Como un refugio personal, tiene todo el sentido. Y mencionabas la predictibilidad. ¿Las rutinas ayudan entonces? Muchísimo. La estructura y la predictibilidad bajan la ansiedad un montón. Para algunos niños, el mundo se siente súper caótico, impredecible. Claro. Entonces, usar horarios visuales, con dibujitos, pictogramas, para que sepan que siguen el día. Mantener cierta consistencia en las rutinas básicas, despertar, comidas, tareas, avisar antes de las transiciones, ¿no? Oye, en 5 minutos nos vamos. Todo eso da seguridad, control. Pero ojo, estructura no es rigidez total, ¿eh? Siempre hay que ser flexibles. Claro. Estructura con corazón, digamos. Y la comunicación. A veces ahí como que se atorra la cosa, ¿no? Sí, la comunicación efectiva muchas veces necesita ajustes. Ser claros, directos, evitar el sarcasmo, las instrucciones súper largas o complejas. Ajá. Usar apoyos visuales sí ayuda. Darles chance, tiempo extra para procesar la información. No esperar la respuesta ya. Y también nosotros aprender a leer sus señales. A veces comunican más con su cuerpo, con su silencio, que con palabras. Es como aprender su propio idioma, un poquito, y esto aplica también, me imagino, a las habilidades sociales y a cómo manejar conductas que a veces, pues, nos sacan de onda. Exacto. Para las habilidades sociales no basta decir, sé amable. A veces hay que enseñar las reglas sociales así, explícitamente. Practicar situaciones en un lugar seguro. Modelar nosotros la interacción. Poner el ejemplo. Justo. Y frente a comportamientos desafiantes, lo primerito es intentar entender qué lo está causando. ¿Es mucha estimulación? ¿Se frustró porque no pudo decir algo? ¿Es ansiedad? En lugar de castigar, pues enseñarles cómo calmarse, respirar, ir a su espacio de calma, reforzar cuando lo intentan. Y súper importante, nosotros como adultos mantener la calma. Recordar siempre, el comportamiento comunica algo. Entender la función detrás, eso me parece clave. Y todo esto, al final, supongo que busca fomentar que sean más independientes y que se sientan bien consigo mismos. Sin duda, fomentar la independencia, enseñando habilidades pasito a pasito, celebrando los logros chiquitos. Y construir una autoimagen positiva es, vital. Enfocarse en las fortalezas, celebrar las diferencias como algo valioso, no como un error. Usar un lenguaje positivo sobre quiénes son. Y un último punto en casa, que a veces se nos olvida. La persona que cuida también necesita cuidarse. Fundamental. Es que cuidar a un niño con necesidades de apoyo intensas puede ser agotador. Buscar redes, darse permiso para descansar, pedir ayuda, practicar el autocuidado. No es un lujo, es una necesidad para poder seguir ahí acompañando bien.
Ser amable con uno mismo es tan importante como serlo con el niño. Muy, muy importante recordarlo. Ahora, salgamos de casa y entremos a la escuela. ¿Cómo se aplica todo esto ahí? Porque la escuela es, pues, otro mundo más complejo, ¿no? Lo es. Y por eso, la adaptación del currículum y de las formas de enseñar es, es básica. Un solo molde para todos, pues no funciona cuando tienes diversidad neurológica en el salón. Claro. Adaptar cómo se enseña y cómo se evalúa no es bajarle el nivel, es permitir que todos puedan aprender y demostrar lo que saben. Y eso mejora la participación, baja la frustración, el estrés, permite que aprendan de verdad. ¿Y qué tipo de adaptaciones o estrategias son las que más funcionan en el aula? Hay muchas, pero algunas claves serían la enseñanza multisensorial, o sea, usar diferentes sentidos, lo visual, lo auditivo, lo táctil, el movimiento. Ah, ok. También flexibilidad para evaluar, no solo el examen escrito, chance un proyecto, una presentación oral, una maqueta. Diferentes formas de demostrar lo aprendido. Exacto. La tecnología de asistencia es una súper ayuda. Programas que leen el texto en voz alta para alumnos con dislexia, por ejemplo. Apps para organizar tareas, herramientas que facilitan escribir. Suena muy útil. ¿Y lo de los apoyos visuales y el espacio físico que decías para casa? También en la escuela. Cruciales. Usar apoyos visuales, horarios de clase con dibujitos, listas de pasos para una actividad, temporizadores para manejar el tiempo y adaptar el entorno físico del aula. Pensar en cómo están los muebles para que haya menos distracciones, controlar la luz, el ruido y ojalá tener un pequeño espacio tranquilo dentro del salón, similar al de casa con algunos materiales sensoriales. Suena increíble, como ideal, pero me pregunto qué tan fácil es llevarlo a la práctica en las escuelas reales. Hay obstáculos. Sí. Desafortunadamente sí los hay. Justo el estudio chileno que mencionaba encontró una brecha grande entre lo que dicen las políticas de inclusión y lo que pasa en el aula. ¿Cómo qué? Pues resistencia al cambio en algunos profes, falta de formación específica, continua, sobre neurodiversidad y estrategias inclusivas. Y un punto súper clave, la dificultad para que funcione bien el trabajo colaborativo docente. O sea, que el maestro de grupo y el de apoyo planeen y enseñen juntos de verdad. ¿Y por qué cuesta tanto esa colaboración? Si suena que debería ser lo ideal. Lo es en teoría, pero en la práctica choca con varias cosas. A veces hay resistencia a compartir el liderazgo en el aula. Un problema gigante es la falta de tiempo asignado para planear juntos. Claro, el tiempo. Exacto. Terminan usando tiempo personal o herramientas informales como WhatsApp y eso genera agobio. Y muchas veces el rol del profe de apoyo se queda como de asistente, no de comaestro. Además, la falta de habilidades tecnológicas a veces es otra barrera, sobre todo ahora con lo virtual e híbrido. Entiendo. Es complejo. Entonces, para que la inclusión en la escuela sea más real y no solo un discurso bonito, ¿qué se necesite? ¿Qué es lo urgente? Se necesita una apuesta más fuerte, yo diría. Primero, formación docente mucho más sólida, más práctica, inicial y continua. Segundo, un liderazgo educativo en las escuelas que de verdad crea en esto, que lo impulse, que lo facilite. Que se la crean desde arriba. Exacto. Tercero, fortalecer la colaboración real entre docentes, pero también con las familias, con los especialistas. Y cuarto, asegurar los recursos, materiales y humanos, personal de apoyo capacitado. Es un cambio de sistema, ¿no? No solo esfuerzos aislados. Ahora, si ampliamos la mirada, más allá de la casa y la escuela, ¿cuál es el impacto de esta idea de neurodiversidad en la sociedad en general? Pues busca un cambio cultural profundo. Normalizar las diferencias neurológicas. Dejar de verlas como tragedias, como déficits, y empezar a entenderlas como parte de la diversidad humana. Y esto tiene implicaciones enormes. Por ejemplo, Pues para reducir el estigma, ¿no? Y promover la inclusión en todos lados. En el trabajo, por ejemplo. Las personas neurodivergentes pueden aportar perspectivas, habilidades únicas. Y parte de este cambio es usar un lenguaje respetuoso. eso es importante. Sí, hablar de rasgos, no de síntomas. De necesidades de apoyo, que pueden ser altas o bajas, en lugar de etiquetas como alto o bajo funcionamiento, que son súper simplistas y a veces hacen daño. Y me da la impresión de que para muchas personas, sobre todo jóvenes, se ha vuelto también una forma de identidad. Sí, totalmente.
Para muchos chavos, chavas, adultos jóvenes, encontrar la comunidad neurodivergente, ya sea en línea o en persona, les da un marco para entenderse, para sentirse menos solos, conectar con otros que los entienden. Y a veces, esa autoidentificación es el primer paso para buscar una evaluación formal si la necesitan. Pero este enfoque, que suena muy positivo, no está libre de debate, ¿verdad? Hay como una tensión ahí, entre verlo como diferencia a celebrar y como condición o trastorno que pues sí puede causar dificultades reales. Exacto, esa es la controversia central, digamos. Quienes defienden el paradigma de la neurodiversidad tienen argumentos fuertes. Dicen que muchas características que se ven como síntomas en realidad son neutras o hasta útiles en ciertos contextos. Mm, Mencionan, por ejemplo, algo llamado el problema de la doble empatía, la idea de que los problemas de comunicación entre neurotípicos y neurodivergentes no son culpa de unos, sino como un fallo mutuo de comprensión, como si hablaran dialectos distintos. interesante. Argumentan que las conductas repetitivas muchas veces sirven para regularse. Señalan que muchos neurodivergentes valoran su forma de ser, es parte de quienes son, no buscan una cura, y destacan las fortalezas cognitivas que a menudo van de la mano. Es una visión muy distinta a la médica tradicional. ¿Y qué dicen los que critican este paradigma o tienen otra visión? Los críticos, o quienes tienen una visión más clínica, suelen decir que, bueno, ciertas características sí causan un deterioro importante en la vida de la persona, y que llamarlo solo diferencia puede minimizar las dificultades reales, la necesidad de apoyos, a veces intensivos. Claro. Argumentan que el movimiento quizá no representa a todos, especialmente a quienes tienen necesidades de apoyo muy altas, o que no pueden expresar su propia opinión. Es un debate complejo, con puntos válidos de ambos lados, parece. ¿Y cómo se reconcilian estas visiones? ¿O se puede? Bueno, los defensores de la neurodiversidad aclaran algo importante. Aceptar la diversidad neurológica no es negar que pueda haber discapacidad. De hecho, muchas veces dicen que la discapacidad surge más bien del entorno, ¿no? Que no está adaptado. Del choque con el entorno. Exacto. Y tampoco niega que se necesiten apoyos. El punto clave es, ¿cuál es el objetivo de esos apoyos? No debería ser normalizar a la persona, forzarla a encajar en un molde neurotípico, sino ayudarla a superar los obstáculos reales que le impiden lograr sus metas, su bienestar, pero respetando quién es. O sea, enfocar el apoyo en mejorar la calidad de vida como la define la persona, no en cambiarla. Justo eso. Se trata de eso. Entendido. Entonces, si intentamos como juntar todo lo que exploramos hoy, ¿cuál sería la gran idea? Me parece que la neurodiversidad nos invita a un cambio de mirada muy profundo. Exactamente. Es pasar de ver las diferencias neurológicas como errores, como fallas, a verlas como parte de la riqueza humana. Y eso implica, primero, esforzarnos por comprender esas diferencias. Segundo, aceptarlas de verdad. Y tercero, súper importante, adaptar nuestros entornos. El entorno. Sí, el físico, el social, el educativo, el laboral, para que sean accesibles e inclusivos para todos, de verdad. Vimos estrategias súper concretas para eso, ¿no? Desde cómo organizar la casa o el salón pensando en lo sensorial, en la estructura, hasta la importancia de comunicarnos claro, de enseñar habilidades directamente y la necesidad de adaptar cómo enseñamos y evaluamos. Y sin olvidar los retos, ¿eh? La urgencia de mejorar la formación de los profes, la necesidad de líderes comprometidos y superar las resistencias al cambio. El debate de cómo nombrar y entender todo esto sigue, claro. Pero lo importante es hacia dónde apuntamos. ¿Y cuál sería ese norte? Pues movernos hacia un enfoque que valore las fortalezas de cada quien, que ofrezca apoyos personalizados, respetuosos cuando hagan falta, y que trabaje activamente para diseñar un mundo donde la diversidad neurológica no solo se tolere, sino que se le dé la bienvenida, que se celebre como una ventaja. Me gusta mucho esa idea. Y para dejarle algo al auditorio para pensar, una última reflexión. ¿Qué pasaría si, en lugar de solo pensar en cómo acomodar o integrar a las personas neurodivergentes en sistemas que ya están hechos por y para neurotípicos, empezáramos a rediseñar esos sistemas, la educación, el trabajo, la vida social, desde el principio asumiendo que la neurodiversidad es la norma?
¿Cómo cambiaría todo si adaptar el entorno, y no solo al individuo, fuera el punto de partida para construir una sociedad que funcione mejor para todos? Buena pregunta. Ahí se las dejamos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hasta la próxima.